cada vez que hay un problema en nuestra región, provincia, sobre todo comarca, que lo que nos atañe siempre es aquí, da igual que sea a las 11 de la noche, a las 10 de la mañana, tanto las inundaciones como los incendios. Y cuando hay un problema con catástrofes naturales, nadie lo podemos evitar, pero sí poder intentarlo, poner soluciones y acatar los problemas. Ella va, la consejera, y el director Pedro Muñoz y José Luis del Pozo nos van a explicar las medidas que la Junta va a tomar en los municipios afectados en nuestra comarca por los incendios. La reunión se hace en el pueblo que más hectáreas tiene quemadas, y es comprensible que la consejera venga al pueblo que más hectáreas ha perjudicado, tanto por el incendio, tanto por la inundación del tabaco, y creo que es comprensible por medida y por todo. Nadie pone en duda lo que estamos haciendo ahora mismo, simplemente dar las gracias y dar las gracias al alcalde de Aldanueva, Javi, que lleva unos días duros, como todos los alcaldes y alcaldes que estamos aquí presentes, que nadie lo está pasando bien, pero ellos especialmente, los que están sufriendo incendios e inundaciones, reciben un plus añadido a estos días tan duros. Muchas gracias. Simplemente Begoña, Pedro, José Luis, muchísimas gracias, porque la verdad, que vivimos en esta zona, en esta comarca y en el municipio, pues sentimos bastante arraigo a nuestro paisaje, y es como si nos arrancaran un órgano del cuerpo. O sea, es una cosa que bueno, nos enorgullece que tenga esta acción. Y bueno, muchísimas gracias y bienvenido a todos. Bueno, pues muchas gracias Javier, y muchas gracias Lola, y muchas gracias a todos los alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas de esta gran comunidad de la vida. Mirad, por desgracia, el día 27 de agosto se inicia un incendio intencionado en Cabezuela del Valle. Y digo intencionado, y lo podemos decir alto y claro. Un incendio intencionado que arranca en el mismo sitio que en el año 2018 y que en el año 2019. Entonces, cuando un incendio se analiza por parte de los técnicos del INFOEX y se ve claramente, no hubo rayos, no hubo ninguna actuación metodológica o de actividades agrícolas o ganaderas que pudieran por un accidente producirse, está claro, y así lo señalan los técnicos de investigación del INFOEX, que es intencional. Como sabéis, porque el viernes pasado, el viernes 18, se dio por extinguido el incendio. Cualquier incendio forestal, de la fase primera que es activo, pasa a estabilizado, luego a controlado y luego a extinguido. Hasta el momento que un incendio no está extinguido, no se puede trabajar. Y además no se debe entrar, porque hay determinados sitios donde hay turberas y el incendio está por debajo de la tierra. Deciros que eso, el viernes 18 se da por extinguido, y ese mismo día sacamos una resolución publicada en el DOE, en el Diario Oficial de Extremadura, donde se declara como zona urgente de actuación los terrenos forestales afectados por el incendio ocasionado el día 27 de agosto en los valles del Jerte y la Vera. ¿Por qué se saca una resolución de declaración de zona de urgente actuación? Es el ámbito jurídico y legal que permite a la Consejería de Agricultura actuar también en terrenos privados, no solo en el monte público. Como visteis claramente, en esa resolución dice que las hectáreas quemadas son 4.196,67. Nos hemos puesto a trabajar desde el primer momento para conocer los daños causados al entorno forestal y a diseñar las actuaciones más urgentes que puedan acometerse para paliar. Con fecha 10 de septiembre, sin estar todavía extinguido, se elaboró el primer informe por parte de los técnicos de la Dirección General de Política Forestal sobre daños forestales del incendio, con un resultado de pérdidas de alrededor de 6 millones de euros, sin contar los daños agrícolas, ganaderos o ambientales. Dada la gravedad evidentemente de los daños, acometimos la elaboración de un plan de acción de actuaciones urgentes y al mismo tiempo contactamos con otras administraciones para solicitar su colaboración. El 11 de septiembre se remitió escrito desde la Consejería al Ministerio de Transición Ecológica
y se contactó con la Confederación Hidrográfica del Tajo, recibiendo el compromiso de aportación de financiación y trabajos de restauración tanto de la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y de Certificación del Ministerio de Transición Ecológica como, por fin, de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Entre ambas administraciones o entidades, porque todas pertenecen al Ministerio, van a hacer una aportación de más de 1 millón de euros. El 14 de septiembre, la Dirección General de Política Forestal presenta el Plan de Acción, que incluye los trabajos de forma urgente que deben hacer para evitar daños mayores sobre el terreno. Así, la Confederación Hidrográfica del Tajo trabajará en el ámbito del dominio público hidráulico, la Dirección General de Bosques del Ministerio de Transición Ecológica trabajará sobre los montes de utilidad pública afectados por el incendio, que son casi 1000 hectáreas, y la Consejería de Agricultura sobre el resto de los terrenos afectados. Los presupuestos con los que partimos para este plan de actuación son más de 2 millones de euros. Las acciones contempladas son construcciones de fajinas o cordones de defensa. La construcción de fajinas tiene como objetivo corregir el riesgo de erosión hídrica en laderas con árboles quemados. Esto se consigue por la barrera permeable que supone el entramado de los troncos, ramillas y piedras de los cordones, produciéndose la interceptación del flujo de escorrentía, su laminación y retención de parte de los elementos. Construcción de albarradas en los cauces. Las albarradas son estructuras que se construyen en los cauces, barrancos, canales de desagües o cárcaras, posicionadas perpendicarmente al flujo del agua, y tienen como objetivo disminuir la velocidad de circulación del agua de escorrentía, evitando el crecimiento de la carga, retención de sedimentos y facilitar la regeneración natural aguas arriba de la estructura al favorecer la acumulación del sustrato. Construcción de diques de mampostería en seco en los cauces. Se realizarán pequeños diques con el objetivo de retener los arrastres de cenizas y tierra que puedan derivarse de escorrentías por la lluvia. Por primera vez en Extremadura se van a hacer construcción de bermas en laderas desarboladas. El objetivo de esta actuación es controlar la erosión en zonas de elevada pendiente y carentes de vegetación para la realización de cordones de protección que se van a hacer con unas máquinas que son como arañas que suben con esas patas. Esas máquinas las habréis visto en las estaciones de esquí y en algunos sitios de alta montaña, y lo que se hace sobre todo para evitar la pérdida del suelo y el arrastre en laderas que son de alta pendiente. Esas fajas se le llama a las máquinas retroarañas de patas articuladas de aproximadamente 1 metro de ancho y 50 centímetros de profundidad. Se hacen en pendientes superiores al 30%. El mulching, que es el acolchado de paja en zonas de fuerte pendiente con helicóptero, por primera vez también se hace en Extremadura. El viernes, como hacía ese día tan malo, no se pudo hacer en lo alto de Aldea Nueva, en la parte alta, se hizo en la parte de la balsa. Hoy están en Garganta la Olla, mañana están en Cabezuela y luego volverán a la parte alta de Aldea Nueva, ¿vale? Con esta técnica de aplicación de la paja mediante un medio aéreo se consigue proceso de estabilización del suelo y se pueden hacer grandes superficies de terreno en las zonas también de las cumbres más altas donde la pendiente supera el 30%. Es la única forma que hay de estabilizar el terreno de una forma efectiva. Por supuesto, se va a hacer la corta de arbolado quemado y regeneración de la cubierta vegetal mediante recepe y protección. Se va a quitar todos los árboles quemados y utilizando esa parte aérea quemada, con esa se realizan las fajinas u otras actuaciones de retención en el terreno. Y se protegen el nuevo rebrote mediante una jaula que impida que los animales
se acerquen a la nueva planta y se la coman. En la declaración de la zona de actuación urgente se autoriza en su apartado 5 a retirar la madera quemada y los recepes por los titulares de los terrenos privados. Solo la madera quemada y el recepe, no eliminación de robles verdes. Vamos a hacer también construcción y mantenimiento de pistas forestales y recuperación de otras infraestructuras dañadas por el incendio. Vamos a construir varios tramos de pistas forestales en los montes de utilidad pública afectados por el incendio, así como el mantenimiento de pistas forestales en el resto de la zona afectada, que consistirá en el refino y planeo de las mismas. Por ejemplo, miro a José Mari, hubo una defensa férrea del monasterio de Cuacos de Yuste y el fuego se paró en la pista que había allí, José Mari, la que estaba por encima, donde estaba metido el Infoex. Evidentemente esa pista hay que volverla a preparar, hay que tenerla otra vez igual que la pista que lleva toda la cuerda que une el Jerte con la Vega. Vamos a unir también pistas del monte privado al monte público para que en un momento determinado nos sirva también para ganaderos y todo, por supuesto, pero también para los medios de extinción. Se van a reparar o recuperar otras infraestructuras de los montes públicos, como cerramientos o infraestructuras ganaderas, dañadas por el incendio, no nuevas. Todo eso lo vamos a hacer. Vamos a hacer la limpieza de restos vegetales y zonas de acumulación de ceniza en los cauces, para evitar tapones de vegetación que provoquen desbordamientos y obstrucciones de agua abajo del incendio. Las primeras actuaciones que se van a hacer son las de la paja que estamos haciendo y todo el tema de limpieza. Las últimas que se harán, porque no son tan urgentes, son la de las pistas forestales y la de las infraestructuras ganaderas dañadas. Deciros que en esa declaración, en esa resolución, aparecía que se autorizaba el aprovechamiento ganadero. También os tengo que decir que hoy he firmado una resolución en la que se prohíbe el uso cinegético en las áreas quemadas. Ha afectado a dos cotos privados, 2 cotos sociales y 110 hectáreas de la reserva. Eso, por la ley de caza y la ley forestal, está prohibido el aprovechamiento cinegético cuando, por causa de fuerza mayor, como es esto, una inundación, nieve, incendio, se habla de lo que son los días de fortuna. No se puede cazar porque los animales no tienen ningún sitio para cubrirse, para defenderse, para esconderse. También quiero deciros que millones de euros ha invertido la Consejería de Agricultura en la extinción del incendio. Los informes técnicos disponibles en la Consejería, tanto del Infoex como del 112, como de todas las entidades que han participado, el resumen dice que han participado más de 65 aeronaves, más de 750 bomberos forestales, me da igual que sea del Infoex, que de la BRIF o de la UNE. Por primera vez en la historia de Extremadura, por desgracia, 5 BRIFs han estado participando en este incendio. Se han utilizado todos los medios a disposición. El único que no se ha podido utilizar por el modelo de terreno han sido los bulldozers o maquinaria pesada, que por ejemplo en el de las Urdes y en otros incendios sirven mucho para perimetrar ese incendio y cerrarlo. Aquí, por las circunstancias del terreno, no se pudo, aunque en un principio vinieron. Estuvo desplegado el puesto de mando avanzado del 112, aparte del puesto de mando avanzado del Infoex. Ha pasado por aquí la UNE y otro batallón en las Urdes. Ha pasado los bomberos forestales. Y quiero agradecer al alcalde de Jaraíz, al alcalde de Jarandilla y al alcalde de Cuacos el que hayamos podido tener los espacios, los polideportivos y el centro de la Consejería
de transición ecológica en Cuacos, abierto para el descanso de los intervinientes. En todos ellos ha sido de vital apoyo también Cruz Roja, que ha hecho todo el habituallamiento para las personas intervinientes en los incendios. En torno a 250 desayunos o comidas o cenas para todas esas personas que se estaban jugando la vida. En Loma, el calibre de a las 9:30 de la noche, un día. Eso imposibilita que los medios aéreos entren. Si tú no puedes entrar con los medios aéreos inicialmente, pues es más complicado, y desde luego jugó el tema meteorológico con esos cambios y esas rachas de viento en torno a 60 km/h, que fue cuando saltó el incendio por la cuerda del Jerte a la Vera. Yo deciros que se va a actuar en los montes de Garganta la Olla, de Cuacos, de Guijo de Santa Bárbara y de Aldanueva de la Vera. Los 4 municipios, bueno, luego en Cabezuela, pero bueno, que eso está en Jerte. Los 4 municipios que han visto dañados su monte o su sierra, ¿vale? En esos 4 se va a hacer lo mismo en cada uno, lo que pasa que evidentemente pues en Aldanueva hay que hacer más porque el término municipal ha sido totalmente dañado al 100%. Yo tengo mi hipótesis, pero es una hipótesis personal que no voy a hablar sobre ella, pero vuelvo a repetir, es un incendio intencional y debe tener toda la recriminación social de toda la comarca entera y de toda Extremadura, ¿vale? Pero central, porque ha hecho muchísimo daño medioambiental, muchísimo daño económico y muchísimo daño a mucha gente de bien de esta comarca, aparte de la ingente cantidad de dinero que ha significado la extinción de ese incendio y que va a significar el plan de recuperación forestal, que no va a recuperarlo totalmente, o sea, eso es imposible.